Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 19 de diciembre de 2025 y es la 1 de la tarde en punto en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California. La señal del Instituto Mexicano de la Radio está presente en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras a través de nuestras emisiones en Internet. Es un día importante en materia informativa. Tenemos noticias nacionales e internacionales y hasta deportivas vinculadas de alguna forma con la geopolítica, con la política internacional. Así es que sin más preámbulos, comenzamos. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, informó que en enero de 2026 se requerirá un pago de 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas por adeudos en el pago del ISR. Indicó que en caso de intención de pago, se podrá solicitar un ajuste a la baja de hasta el 39%. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este es un tema jurídico y añadió, ojalá pague. Según datos del Banco Mundial, la clase media creció en México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la política económica y social ha permitido a más familias salir de la pobreza y a un porcentaje de la población estar en la clase media. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificará la sentencia del caso García Andrade y otros versus México, en el que analiza la responsabilidad del Estado por la desaparición, violencia sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en Ciudad Juárez en 2001. El fallo establece medidas de reparación para la familia y ordena acciones al Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia y prevenir la violencia feminicida. México y Estados Unidos lograron este año una cooperación histórica, destacó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Al considerar una nula cooperación de Venezuela, Rubio anticipó más apoyo regional en 2026. Entrega la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, 3 desarrollos habitacionales con 309 viviendas en las alcaldías Álvaro Obregón, Iztacalco y Azcapotzalco, donde 1,200 personas fueron beneficiadas. Usuarios del metro de la Ciudad de México están de acuerdo en la revisión de mochilas y bolsas voluminosas en las estaciones de la red para evitar que algunas personas ingresen con pirotecnia. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. La canción se llama Go West. Es interpretada en esta versión por los Pet Shop Boys, que la lanzó en 1993. Es un cover de la canción original lanzada, publicada en 1979 por Village People. En su momento, esta canción, en el año en el cual se dio a conocer de manera original, pues se consideró como una, pues con dos interpretaciones. Una de ellas, pues que tenía que ver con el llamado sueño de San Francisco, que en ese momento San Francisco, California, por aquellos años, se le consideraba como la meca
de la liberación de la población de la diversidad sexual en Estados Unidos, oprimido por un gobierno absolutamente autoritario y que apenas vivía la resaca de la prolongada guerra, la derrota que sufrieron en Vietnam y en otros conflictos armados. Fue también interpretada en su momento, cada quien le dio la lectura que quiso, pues como una forma de reivindicar el modelo capitalista que representaba Estados Unidos. La Guerra Fría empezaba a entrar en una etapa todavía más gélida, si usted me lo permite, más helada, con la llegada ya en unos años posteriores de un par de personajes que serían los representantes más icónicos del endurecimiento de la política exterior del mundo occidental. Hablamos de Ronald Reagan, que llegó unos años después, y de Margaret Thatcher, la primera ministra de Reino Unido, que encabezaron un endurecimiento brutal de la línea cerrada por parte de los países aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial en contra del bloque soviético. Como quiera que sea, esta canción tuvo un relanzamiento en 1993 con Pet Shop Boys, que le dio ese cariz que ya definitivamente pues parece haberse quedado, y se convirtió desde ese momento como un himno de la diversidad sexual, un himno de la población LGBTIQ+, particularmente en el contexto en el cual se dio a conocer este relanzamiento de la canción. El vocalista de los Pet Shop Boys pues era una persona que reconocía abiertamente su preferencia sexual diferente a la hetero, y por lo tanto pues se convirtió, como le digo, en eso, en un himno, un ícono de la población LGTBIQ+. La escuchamos ahora en este momento, pues porque en una de las lecturas pues que tiene esta canción, pues también tiene esta implicación en estos tiempos en los cuales pues pareciera que Estados Unidos vuelve a esos momentos de cerrazón, de autoritarismo, y aliado con otros grupos políticos conservadores, no solamente en su país, en Europa, sino también en América Latina, pues parecen empeñados a volver a aquellos tiempos en los cuales esta canción fue un gran éxito. Nunca está de más escuchar esta versión de los 90s de The Pet Shop Boys, que básicamente reivindica la idea de irse, de emigrar, de salir, de abandonar todo y encontrar cielos más azules, lugares más pacíficos en compañía de las personas que se prefiera, con las personas queridas, los seres amados. Es el espíritu de las canciones como estas, que son controvertidas como los tiempos que vivimos ahora mismo. We will make our plans. We will fly so high. Tell all our friends goodbye. We will start life new. This is what we'll do. Life is peaceful there. In the open air. Where the skies are blue. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto 5566-312427, 5566-312427, nuestro número de WhatsApp. Nos puede escribir a @Imer_noticias, así nos ubica en X y en Threads, en hilos, o bien nos puede mandar mensajes, audios, video, lo que usted guste, y mande a Imer Noticias. Así nos encuentra en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @Ana Jarnajar en X, antes Twitter.
Todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios, también recuerde usted, trabaja día y noche para mantenerle informado en tiempo real. Aquí en cortito, en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del IMER, en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México, en la operación. Esta tarde se encuentra Sofía Gutiérrez y en la producción Sara Coronel. En los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Salinas Pliego debe pagar en enero. Pues ya se empieza a llegar el momento, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, porque ya el Servicio de Administración Tributaria ha anunciado esta mañana que en enero, ya en unos cuantos días, va a emplazar a Grupo Salinas para que pague sus adeudos de impuestos. Le va a requerir más bien el pago de 51,000 millones de pesos de los más de 74,000 millones que debe de impuestos, que se resiste, que se niega a pagar el empresario dueño de este consorcio, Ricardo Salinas Pliego. El tema se presentó en la mañanera del pueblo de este viernes y ahí estuvo muy atenta Claudia Telles. Claudia, cuéntanos qué sucedió. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, informó que en enero de 2026 se requerirá a Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego un pago por 51,000 millones de pesos por adeudos en el pago del impuesto sobre la renta. En la conferencia matutina recordó que entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó a través de resoluciones administrativas adeudos del ISR correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013 porque las deudas fiscales utilizadas por la empresa fueron improcedentes. Más adelante dijo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa entre 2019 y 2023 confirmó la resolución del SAT, lo que fue impugnado por el interesado ante tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, que entre 2024 y 2025 negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos, y el pasado 13 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la actuación de los tribunales. Por lo tanto, informó que el SAT ya fue notificado de esta última resolución, por lo que invitarán a Grupo Salinas a hacer el pago correspondiente e incluso, dijo, podrá solicitar un ajuste a la baja de hasta el 39%. Vamos a escuchar. Por lo que el mes que entra, en enero de 2026, se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales. Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa como disponen las leyes. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, refrendó que una vez que Grupo Salinas sea notificado del requerimiento de pago, iniciará este proceso. Vamos a escuchar. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al SAT, como ya lo comentamos, y el SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, inicia el plazo para el pago voluntario y el pago de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que conforme a derecho proceda para realizar el pago. En tanto que al rechazar opinar sobre la invitación a Ricardo Salinas a la cena de Navidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este es un asunto jurídico porque se trata de resoluciones jurídicas firmes y añadió, ojalá pague. Vamos a escuchar. Hay que ver pues qué es lo que contesta el grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad.
no creo que valga la pena. Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho. Y la verdad, ojalá paguen, la verdad. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en este caso no hay un asunto personal, político o particular. Es conforme, insistió, a la ley y en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firmes las resoluciones de los tribunales. Vamos a escuchar. ¿Qué resolvió la Corte? La Corte resuelve que no son procedentes los amparos. Entonces, ¿qué queda fijo? Las resoluciones de los tribunales. Y las resoluciones de los tribunales son en ese sentido. Entonces, como siempre lo hemos dicho, aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley. Entonces no es que la presidenta esté haciendo algo particular o el director del SAT haga algo particular o... ¿Por qué ahora son 51,000? Porque la ley también dice que se va actualizando. Pues así dice la ley, así dice la resolución de los tribunales. Y nosotros pues tenemos que cumplir la ley. Agregó que en caso de que Grupo Salinas no pague, entonces vendrá otro proceso e insistió que es un tema legal, jurídico y administrativo. Por lo pronto, Alberto, el Código Fiscal de la Federación en uno de sus artículos, el artículo 134 relacionado a las notificaciones y la garantía del interés fiscal, detalla que la notificación de actos administrativos podrá ser a través de buzón tributario, personalmente o por correo certificado. Indica además que el Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones. También este artículo señala que los contribuyentes contarán con 3 días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que les ha enviado el aviso al que se refiere el párrafo. Este es uno de los párrafos de este artículo y también precisa que las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse el interesado copia del acto administrativo que se notifique. Así, Alberto, que bueno, ya estamos a unos días de que se haga esta notificación a Grupo Salinas. El reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Efectivamente, el Código Fiscal de la Federación establece plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales una vez que el contribuyente en México es notificado por parte del SAT de que la necesidad que tiene de pagar un crédito fiscal o los impuestos que adeude, hay un plazo de 45 días hábiles para cumplir con este requerimiento. Si se hace este pago dentro de ese plazo, pues el contribuyente puede obtener reducciones que en este caso, según se informó en la Mañanera del Pueblo, pueden ser importantes, hasta 39% del adeudo, del monto total de la deuda. Si el pago no se cumple en este plazo, se pierde este beneficio de la reducción y pues se puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución que puede incluir el embargo de bienes o de cuentas bancarias. Los contribuyentes pueden solicitar la autorización correspondiente para pagar sus adeudos en un solo pago o puede hacerlo hasta 12 meses o en parcialidades hasta 36 meses, siempre que se cumplan los requisitos que establece las mismas leyes y sea autorizado por el SAT. Los créditos fiscales se extinguen en 5 años contados a partir en que se da esta notificación. Sin embargo, pues por diversas, controversias legales, este plazo se puede interrumpir o suspender, como fue el tema con Ricardo Salinas Pliego, que desde 2008 se niega a pagar impuestos y que, esta parte de los impuestos y que con el apoyo del Poder Judicial pues pudo llegar hasta este momento, casi 2 décadas sin pagar esos impuestos, el ISR, y habrá que revisar todos los que no haya pagado de manera puntual y concreta en años posteriores. Ya Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje en su cuenta de X, lo publicó hace 1 hora aproximadamente, y donde básicamente lo que señala Ricardo Salinas Pliego
es que por parte de su consorcio, de él mismo, siempre ha habido voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que le corresponden por ley. Le ha entregado, dice Ricardo Salinas Pliego, eso es lo que dice este empresario que está lleno de deudas y que está estableciendo ciertas tramas o digamos maniobras para tratar de evadir el pago de impuestos. Ahorita le cuento cuáles, pero dice que ha entregado más de 285 mil millones de pesos de impuestos en el periodo que abarca la disputa con el SAT, no dice de qué periodo. Y sobre los adeudos de 2008 a 2013, el empresario dice que van a esperar a la notificación escrita del SAT para saber en qué se basan para hacer el cobro de la cantidad de impuestos que le quieren cobrar. Y ojo, Salinas Pliego dice que tiene un adeudo de 31 mil millones de pesos, pero en realidad lo que el SAT le requiere son 51 mil millones de pesos. O sea, ahí ya hay una diferencia importante. Se quiere descontar de entrada 20 mil millones de pesos, al menos en el discurso, lo cual habla de esta voluntad, entre comillas, para cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero mientras esto sucede, Ricardo Salinas Pliego está en Estados Unidos. Se fue en su avión, así lo presumió, con uno de sus hijos, y se fue a una reunión con políticos y empresarios de Estados Unidos, políticos republicanos, y está a la espera de poder asistir a la cena navideña del presidente Donald Trump. Él dice que lo invitaron, dice en un tuit, un mensaje que publicó apenas ayer, dice: invitaron a mi hijo y me invitaron a mí a esta reunión con el presidente Donald Trump. Estoy en Mar-a-Lago, estoy jugando golf. Las ventajas, publicó soberbiamente Ricardo Salinas Pliego, las ventajas de tener visa y de tener avión. Nada más que hay una diferencia importante, y esta diferencia es que no lo invitaron. Él compró el boleto y pagó, según se ha calculado y según investigaciones periodísticas, pagó cerca de $100,000 por boleto para estar en esa cena. No es pues una invitación, no se trata de ninguna relación diplomática, ni mucho menos una relación personal con Donald Trump, sino de una simple operación comercial. Mar-a-Lago, este es un club de membresía exclusiva, y los socios se les entregan boletos de cortesía en los eventos como este de la cena navideña de Donald Trump, y estos socios los venden, simplemente los venden o los regalan, pero casi siempre los venden y pues los ponen al mejor postor en un mercado negro, pues ni tan negro, es más bien un mercado ahí muy abierto, donde pues hay algunos que compran estos boletos y pues ya participan. Se trata de una cena, no es una cena íntima, tampoco es un evento de festejo, es un evento de recaudación y de relaciones públicas en términos reales. Es decir, no hay de ninguna manera un conocimiento de parte de Donald Trump o de su equipo cercano hacia Ricardo Salinas Pliego. No se trata más que de un intento de tomarse la fotografía y de esta manera utilizar la imagen pues para tratar de establecer una maniobra política, una especie de presión, tratar de asustar a quienes le quieren cobrar impuestos, por ejemplo, con el argumento de que tiene buenos cuates, de que él está muy bien relacionado y de que si se meten con él, se meten con su compa, es decir, con Donald Trump, muy al estilo de los pleitos callejeros, pleitos de barrio, que es como quiere actuar Ricardo Salinas Pliego. No se trata, insisto, de algo que tenga que ver con una protección, relación, sociedad, ni política ni económica con Donald Trump. Es un invitado más, uno más que compró un derecho que no le corresponde. No le corresponde en términos reales, porque esos lugares en la cena son para los socios de a de veras, los que realmente tienen un espacio en ese círculo de élite cercano a Donald Trump. No es el caso de Ricardo Salinas Pliego. En ese contexto, la presidenta Sheinbaum recordó: la Constitución establece que ya no se permite, está prohibido la condonación de impuestos. Vamos a escuchar. Imagínense, del año pasado a este
¿Cuánto recaudamos adicional? 500,000 millones de pesos, ¿no? No, pero vete antes, al 17, 16, lo que se recaudaba. Vean nada más cómo aumenta la recaudación. ¿Ustedes creen que si hubiera corrupción se recaudaría más? Entonces por eso digo, uno, que el presidente López Obrador cuando llegó puso en la Constitución que estaba prohibido condonar impuestos. O sea, que no era cosa del director del SAT o del secretario de Hacienda o de nadie condonarle a alguien de acuerdo a alguna subjetividad o criterio, condonar impuestos. Es pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. No se condonan impuestos. Aguas. Reportan histórico aumento de la clase media en México. Este es un dato importante que se ha presentado esta mañana en Palacio Nacional. Se presentaron datos de un informe del Banco Mundial, donde revela este informe tendencias recientes de pobreza y desigualdad América Latina y el Caribe, que México es el país que reporta el mayor crecimiento de la clase media en toda la región. Es un crecimiento importante. ¿De qué se trata? Claudia Telles, bienvenida de nuevo. Cuéntanos, buenas tardes otra vez. Nuevamente, buenas tardes, Alberto. Según el informe sobre pobreza y equidad del Banco Mundial, la clase media en México creció en un 12.4% entre el 2018 y 2024. El documento que presentó el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destaca que junto a Brasil, nuestro país se ubica entre las naciones de América Latina donde más ha crecido este sector de la población. Precisa que la clase media pasó de 27.2% en 2028 al 39.6% de la población el año pasado, lo que se suma a la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la política económica y de bienestar ha permitido a más familias salir de la pobreza y a un porcentaje de la población estar en la clase media, y el objetivo es que esa tendencia siga en aumento. Vamos a escuchar. Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió. Hay más gente que tiene pues las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad, le llama el INEGI, frente al 21.7%, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos. Jesús Ramírez Cuevas resaltó que según el Banco Mundial se considera clase media las personas que ganan más de $17, es decir, 340 pesos diarios, y su incremento en México es resultado de una política económica y social que también disminuyó de manera histórica la pobreza. Vamos a escuchar. Que esta política económica y social también ha tenido beneficios en otros segmentos de la población y destacadamente el crecimiento de la clase media, que según el Banco Mundial pasó en 2018 del 27.2% de la población al 39.6%, es decir, aumentó 12.4% la clase media en México. Recordemos que son aquellas personas que ganan más de 340 pesos, $17, y que están consideradas como que no alcanzan a ser ricos, pero que tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de, digamos, de rezago social y ni de vulneración social. Esto es así. Al detallar que en enero se dará a conocer el aumento de los apoyos que se entregan a la población de manera directa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el presupuesto de los programas para el bienestar pasará de 845 mil millones de pesos en 2025 a 1 billón de pesos para el próximo año. Destacó además que el salario mínimo pasó de 197 pesos diarios en 2022 a 260 en 2024 y a 315 pesos para el próximo año. El reporte. El reporte de nuevo, muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Mire, son importantes estos datos porque México registra, de acuerdo con el Banco Mundial, esto es fundamental. No es un informe que haya elaborado el Partido del Trabajo. Tampoco lo hizo el área de capacitación de Morena. No lo hizo el gobierno de México. Lo realizó
el Banco Mundial, que es uno de los íconos del neoliberalismo a nivel internacional. De hecho, el Banco Mundial se toma como referente por una muy buena parte de los críticos del gobierno en turno, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo ven como una especie de gurú. Bueno, pues que es su gurú, da a conocer estos datos. Gracias a la política económica de México, que en términos reales se basa en invertir en los más necesitados antes que privilegiar a las élites políticas y económicas, pues ha dado estos datos muy contundentes, de hecho, contundentes en realidad. Un incremento de la clase media entre 2018 y 2024 de 12.4%. En Brasil, la clase media creció 7 puntos, en Costa Rica 6.8%, en Paraguay 4.1% y en Honduras 1.6%. En contraste, en países que se presentan como el modelo de libertad, el modelo a seguir, proclamado así por personajes como Ricardo Salinas Pliego, el modelo donde la iniciativa privada tiene todo el espacio necesario y los apoyos e incentivos que requiere para producir y para sacar adelante a los países en donde se aplica, es decir, entre otros ejemplos, Argentina, donde es gobernado por un supuesto libertario, el promotor de las clases medias y en contra, pero ferozmente, de la presencia del Estado en las economías, Javier Milei. En Argentina, la clase media cayó 6.3%. Esos son los datos reales de acuerdo con el Banco Mundial. En México, donde se aplica un modelo radicalmente distinto. En Argentina se apoya a los ricos. En México se ha apoyado a los pobres. Desde 2018, la clase media pasó a ser 12.4% más de lo que había hace algunos años. ¿Por qué es importante el crecimiento de la clase media? Porque es un termómetro de la desigualdad. Un país donde existe una base social amplia, amplísima, considerada como pobre, y una base, un techo pequeño de muy, muy ricos, con un espacio intermedio muy poco o sin existir, es una sociedad desigual, como llegó a ser México a partir de 1989, cuando se asumió el poder Carlos Salinas de Gortari y que se profundizó con la crisis de 1994-95, el llamado efecto tequila. El error de diciembre se conoció en México, que fue avalado, las medidas aplicadas por Ernesto Zedillo Ponce de León, por la Suprema Corte de Justicia, creada por él mismo a modo, avaló las medidas para apoyar a los empresarios y rescatarlos. Un ejemplo muy, muy claro de este modelo que apoya a los millonarios, a los cuates, a los políticos cercanos al gobierno en turno, es el rescate del Fobaproa, donde se concentró el apoyo bancario, el apoyo del gobierno del Estado mexicano en rescatar a los banqueros y empresarios que de una manera rapaz y voraz cometieron fraude, quebraron los bancos y las empresas, dejaron en la miseria a decenas de miles de personas y ellos sí fueron rescatados. Y los millones que perdieron todo quedaron ahí, en el olvido, sin ningún respaldo más allá de la migración. Más de 5 millones de mexicanos salieron de nuestro país hacia Estados Unidos entre 1995 y 2000, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, ante la necesidad de encontrar alternativas que no tuvieron en su país. Esa es la realidad de los gobiernos anteriores y esta es también la contundente realidad que muestra el Banco Mundial en este informe presentado esta mañana y que muestra el éxito, los avances, vamos a ponerle de esta manera mejor, los avances de la política económica que se sigue desde 2018. 1 billón de pesos para programas sociales en 2026. ¿Cómo es que se consiguieron estos datos? Pues a partir de un modelo de bienestar social,
de un modelo de apoyo a quienes lo requieren con el respaldo directo y no solamente a través de subsidios o de becas, sino de crear un entorno económico favorable para que las personas por sí mismas, a través de sus propias capacidades y condiciones, tengan un ingreso permanente. Y esto empieza, por ejemplo, por el incentivo básico que son los programas sociales y se siguió antes y después con incrementos salariales que crearon un efecto, un círculo virtuoso ante una mayor disponibilidad de recursos por parte de una mayor cantidad de personas, de los trabajadores. Hay más gasto, más consumo, y este consumo se deriva en una ganancia de los productores y los proveedores, que a su vez genera el crecimiento, el aumento de empleo, que a su vez genera más recursos. Así funciona el círculo virtuoso de las economías que se pueden considerar exitosas, y en este caso en México, pues parece ser la realidad. Esta mañana en Palacio Nacional se presentaron detalles de los distintos programas sociales y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció: en 2026 se van a destinar más de 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos a programas sociales en todo el país. Escuchemos. Bueno, obviamente los programas de bienestar ya los vamos a informar en enero, los aumentos que tienen de acuerdo a la inflación y la ampliación de algunos programas. Vamos a pasar de 845,000 millones de pesos, 845,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar, a 1 billón de distribución directa hacia los mexicanos como derechos. Esto tiene que ver con el aumento de los propios programas, los 2 programas nuevos que hicimos este año, Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina, y también el programa de salud Casa por Casa. Entonces, este es un aumento pues muy significativo, son más de 150,000 millones de pesos de aumento entre 2025 y 2026 directo a la gente a través del Banco de Bienestar. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Alberto Nájar. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, yo comentaba detalles de cómo es que se consiguieron estos datos que presentaste en la mañana, un informe del Banco Mundial que revela el crecimiento de la clase media. ¿Cuáles son los elementos centrales que explican, Jesús, el que haya un incremento de más de 12% en esta clase social en México? Bueno, que la política social y económica del gobierno actual, de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, que es realmente lo que mide el informe del Banco Mundial, que es sobre pobreza y equidad. Es un informe que hace cada 2 años, con los datos que van arrojando los países y que pues tienen su propia métrica, ellos hacen sus cuentas. Entonces, lo que sucede, y esto lo demuestra el Banco Mundial, es que las políticas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues atienden, digamos, al sector más, la base de la pirámide, los más pobres, ha atendido a los más pobres, aunque son políticas universales, el impacto ha sido más en la base de la pirámide. Y eso ha tenido como consecuencia, digamos, pues mejorar las condiciones de consumo de la base de la sociedad, que ha tenido, digamos, un efecto virtuoso, ¿no? En el comercio, en la industria, ha reactivado la economía. Pero esto no se entiende sin el otro componente, que es la política salarial, la política laboral, que rompió completamente con con el paradigma neoliberal, ¿no? Del mito de que si se aumentaban los salarios iba a subir la inflación, ¿no? Y que todavía en algunos países se sigue discutiendo esto. Entonces, como en Colombia, pues yo creo que es importante visualizar que la política de las transferencias a través de los programas sociales, que alcanza hoy a 32 millones de familias, como el aumento de los salarios, que impacta a los trabajadores del país, aunque sea el aumento al salario mínimo, pues está trayendo como consecuencia, por un lado,
la activación económica, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general, y este paso, digamos, de las personas vulnerables o pobres a ser de clase media, que eso es lo que nos está diciendo esta estadística internacional, pues permite ver que la política de la cuarta transformación pues ha sido de beneficio a toda la población, no solamente a los sectores más pobres y vulnerables, sino con esto precisamente se rompe otro mito, que es el de que solamente se atiende a un sector muy deteriorado de sus ingresos y de su acceso a los satisfactores básicos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo esta política de atender la base de la pirámide y atender las condiciones de trabajo y mejorar los ingresos de la gente trae como consecuencia un cambio socioeconómico fundamental. Y hay que recordar algo, esto nunca había ocurrido en la historia de México. El hecho de que la clase media fuera más, digamos, más grande en términos poblacionales que los pobres, no lo habíamos visto nunca en 200 años de país independiente. Obviamente, pues, en la colonia mucho menos, ¿no? Pero creo que eso es algo importante de destacar, que también rompe con toda la narrativa, digamos, la crítica que se hace a la política social y a la política económica del gobierno actual. Sí, porque es lo que te quería preguntar, tu evaluación, estos datos que son del Banco Mundial, no son datos de ninguna entidad mexicana, va en sentido contrario a digamos, pronósticos que hablaban que el modelo de política económica que se aplica desde el presidente López Obrador y con la presidenta Sheinbaum iba a empobrecer a los mexicanos e iba a destruir a las clases medias, cuando en realidad esto ya había ocurrido, Jesús. El neoliberalismo destruyó las clases medias y destruyó la industria nacional y empobreció a la mayoría de la población. Fue un modelo de, pues digamos, de apertura comercial indiscriminada y no había política industrial. Ya el clásico, el ángel de la dependencia. O sea, Ángel Gurría decía que la mejor política industrial es la que no había. Y aquí vemos las consecuencias, ¿no? Hoy nos podemos comparar con Asia, donde sí se desarrolló justo a partir de esos años una política de industrialización, y vemos el contraste, ¿no? De la capacidad que tienen los países de los tigres asiáticos y China de producir, son, digamos, hoy la fábrica del mundo, y países como México que pues quedaron en la dependencia, ¿no? En el laboratorio del maquilador y pues prácticamente como armadoras de empresas transnacionales. Ahora que lo comentas, es Con cierto. salarios muy bajos, ¿verdad? Con salarios muy bajos, porque aquí lo único que se vendió como idea era empobrecer a la gente, o sea, salarios bajos y pues, digamos, condiciones de vida, pues, prácticamente depauperadas, ¿no? Sí, es lo que te quería comentar. En su momento, en los años 90, con Carlos Salinas de Gortari, se ponía como modelo a seguir a los tigres asiáticos, donde la principal diferencia era que allá no había corrupción y por eso tenían este avance económico. Esto ahora mismo se repite en México. La corrupción ya es un delito grave y está establecido en todas las leyes, Jesús. Sí, pero bueno, el tema de la corrupción, que es un tema de discusión internacional, pues digamos que el modelo neoliberal integró a su proyecto económico la corrupción como parte de los costos de las inversiones. De todas las empresas que hacían planes de inversión en otros países, pues reservaban una parte de su ingreso, de su inversión, para aceitar la maquinaria de los trámites y de los negocios a partir de la corrupción. Obviamente una corrupción gubernamental. Pero ¿qué es lo que vemos? Porque eso también existe en los países de Asia, de los tigres asiáticos. Ya hemos visto casos emblemáticos de corrupción gubernamental y empresarial. No, aquí la diferencia en el caso de los tigres asiáticos fue apostar por la industrialización. El Estado invirtió junto con la iniciativa privada en la innovación industrial, en la transferencia tecnológica, en la construcción de una base industrial propia, y que tuvo como consecuencia, a partir de su irrupción en el mercado mundial, pues mejorar las condiciones de vida de su población. Mi última pregunta, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de México. Para la audiencia de Imer Noticias que nos escucha, ¿por qué es importante el crecimiento de la clase media? Yo hablaba de que puede ser, y de hecho puede ser así, un termómetro que demuestra una menor desigualdad en México, pero ¿tú cómo lo evalúas? Así es.
digamos, ¿qué es la clase media para el Banco Mundial, pero en general para los estadistas pero sobre todo para lo que es la sociedad? Pues es las personas que pueden satisfacer sus necesidades mínimas, tanto de alimentación, transporte, como sus satisfactores, digamos, de consumo cultural, etcétera, y pues sin ninguna carencia social, o sea, con acceso a la salud, a la educación, en fin, a la cultura, y que esa es la clase media. Es, digamos, el ideal social en general, era el ideal europeo, tener sociedades de clase media donde todos tuvieran acceso a la sociedad de consumo, a la cultura, a la salud, al estado de bienestar. Y entonces, siempre América Latina se distinguió por ser, digamos, junto con África, ¿no? Los más rezagados al respecto. Hoy, si el mismo informe del Banco Mundial plantea que el nivel de pobreza en América Latina, por toda, ahora sí, hablando de estas 2 décadas donde ha habido gobiernos progresistas gobernando en la mayor parte de los países, al margen de lo que ha pasado en los últimos años, pero que han tenido, digamos, una política social y económica que ha mejorado las condiciones de vida de sus pueblos. Por ejemplo, Brasil, 50 millones de personas salieron de la condición de pobreza y se integraron a la clase media. Pero lo mismo pasó en Ecuador, una situación similar con proporciones distintas en Bolivia, en fin, que estas políticas de apoyo del estado de bienestar y al mismo tiempo de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, pues han traído como consecuencia el mejoramiento del conjunto de la sociedad y en particular el crecimiento de la clase media. Eso es importante porque esto marca que, como señalabas, es un signo de que la desigualdad disminuye y que se generan, digamos, condiciones más o menos de las mismas oportunidades para pues una vida digna. Pues que en el fondo eso es lo importante. Jesús Ramírez Cuevas, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. A ti, Alberto, y saludos allá a tu audiencia. Saludos Hasta también luego. para ti. Buena Hasta tarde. luego. Buena tarde. Es el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gabinete presidencial, que fue el encargado de presentar pues estos datos, este informe del Banco Mundial, donde establece que México es el país donde más crecimiento tuvo la clase media entre 2018 y 2024. Y este dato también es importante. Ahora hay más mexicanos en la clase media que en la pobreza. Esto no había ocurrido, como bien señalaba Jesús Ramírez Cuevas, no había ocurrido en toda la historia de México. Bueno, no se puede hablar de ninguna manera porque era una realidad muy distinta en la época prehispánica, pero en ningún momento, ni siquiera en las mejores épocas que se consideraron y que todavía algunos nostálgicos del desastre pues lo proclaman como el momento ideal, ni siquiera en los tiempos de Porfirio Díaz, que tanto proclaman como el gran hacedor de la economía mexicana y el industrializador por excelencia, pues no se había presentado esta circunstancia. Y antes de esta conversación yo le comentaba algunas de las razones que alimentan estas cifras. Una de las razones son justamente los programas sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el próximo año se van a invertir más de $1 billón, es decir, 1 millón de millones de pesos en los distintos programas de bienestar. La secretaria del ramo, la presecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó parte de la diferencia fundamental que hay entre este modelo de política económica que atiende a la base piramidal más necesitada con el de otros modelos aplicados por gobiernos del siglo pasado, porque además estaban en el siglo pasado, como el de Carlos Salinas, el de Ernesto Zedillo y otros. La secretaria Ariadna Montiel puso el punto básico. Mientras aquellas administraciones públicas se enfocaron en una política asistencial, es decir, en mirar a las clases pobres como desde un punto de vista de lástima, como los incapaces de desarrollarse por sí mismos y necesitados de limosnas, a partir de 2018, con el modelo de economía moral, el esquema, el paradigma es otro. Vamos a escuchar.
La estrategia de programas focalizados en realidad era una estrategia de discrecionalidad política y electoral. Y lo que se definió como una política en los programas de bienestar es que tiende a ser universal. Ya son universales las pensiones, las 3 pensiones de adulto mayor, de las mujeres y de discapacidad, y también las becas. Estamos caminando hacia ello, porque en el pasado, pese a que hoy cuestionan de otra manera, era lo que sucedía. Y bueno, nosotros que venimos del movimiento y trabajar siempre en el territorio, pues éramos que conocíamos cómo se operaban esos programas. Por eso la focalización no construye derechos, por el contrario. Y hoy tenemos políticas que tienden a ser universales, y no todos los programas lo son, pero tienden a ser universales y resolver problemas concretos. Las dádivas eran condicionadas, se entregaban despensa, cemento, varilla, cosas en especie que eran negocios de los funcionarios públicos, y hoy se genera un ingreso básico para las familias. Por eso es muy importante no solamente la dimensión de los programas, sino la cuantía de los montos individuales y la inversión social que se realiza año con año en los programas de bienestar. Que ese es otro esquema, porque los programas sociales supuestamente focalizados y sin ningún tinte de universalidad, que era lo que se había establecido desde el programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, eran prácticamente esquemas electoreros. Eran así, esquemas de corporativismo, por ejemplo, el programa Solidaridad supuestamente se enfocaba en la base de un supuesto proverbio chino. Digo supuesto porque no es real, en el sentido de que se enseñara a las personas pobres no a esperar a que les dieran un pescado, sino que los enseñaran a pescar. Y por eso era una supuesta capacitación, pero en realidad este programa nacional de solidaridad pues era más una construcción mediática que algo real. Llegaron al extremo de aplicar, por ejemplo, como el modelo, el primer ensayo de este programa nacional de solidaridad, el PRONASOL, la reconstrucción del Valle de Chalco, que se consideraba en ese entonces uno de los lugares más marginados de todo el país. Ahí hicieron inversiones muy, muy importantes en materia de infraestructura, de calles, las pavimentaron, algunas calles, no todas, y hasta ahí llegaron. De hecho, le cambiaron el nombre, el municipio se llamó Chalco Solidaridad. Esto también tuvo alguna cuestión, digamos, mediática, y fue una especie de guiño a la Iglesia Católica, como se vio después, porque fue en Chalco, allí, en uno de los lugares que visitó el Papa Juan Pablo II en su primera llegada a México en 1979. Usted recuerda seguramente esa canción de Amigo de Roberto Carlos, y que le interpretaron un coro de niños de la Iglesia Católica allí en Chalco, y que se ven las imágenes del Papa llorando, escuchando a estos niños que le cantaban esta canción. Bueno, pues ahí se invirtió, ahí fue el primer lugar donde Carlos Salinas de Gortari hizo la inversión con su programa nacional de solidaridad, y algunos años después, digamos más o menos unos 2 años después, se concretaron las relaciones entre México y el Estado Vaticano, el reconocimiento, y el Papa volvió a venir. Pues claro, no, ¿cómo no iba a venir Juan Pablo II? Pero bueno, esa es otra historia, es apenas una estampa de cómo funcionaban los programas sociales en los gobiernos anteriores a 2018. Y la diferencia se empezó a marcar desde el año 2001, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de Ciudad de México, cuando se creó la pensión para adultos mayores, que fue severamente criticada, tanto por el entonces presidente Vicente Fox como por todos sus jilgueros, que hablaban de que lo único que quería era dar algunas monedas, ganarse a los viejitos, era lo que decían los críticos de López Obrador. ¿Y sabe qué? Pues era eso y mucho más. Vamos a escuchar a Ariadna Montiel. Esta es la historia de la pensión de adultos mayores,
que siempre he dicho que está muy ligada a la historia de la lucha por la transformación, porque cuando el presidente fue jefe de gobierno, entonces el licenciado Andrés Manuel estableció la pensión en el año 2001 y en ese tiempo todo el mundo, la derecha, la oposición, cuestionó esta decisión, ¿no? Y hemos visto muchos videos donde el entonces presidente Fox decía que no le diéramos recursos a los flojos, que se iban a quebrar las finanzas de la ciudad, y no, pues nuestra ciudad está de pie y siempre muy bien. Después de criticar la implementación de estos programas, en el 2007, con la llegada de Calderón y la falta de legitimidad a su gobierno, porque llegó a través de un fraude electoral, implementan la pensión. La copian, pero la copian mal, porque no es universal, se entrega a muy pocos en comunidades pequeñas de menos de 2.500 habitantes y se excluye a pensionados y jubilados con el argumento de que ellos tenían una pensión, pero esa pensión es producto del trabajo de ellos mismos, no es un programa del gobierno. A la llegada del presidente López Obrador en el 2018, pues esto cambia, la pensión se vuelve universal, es decir, se integra a todos los que no eran parte de esta pensión y se cumple un compromiso muy importante, que se duplicaría el monto de la pensión. Y otro elemento básico en el nuevo paradigma de los programas sociales son derechos, no son dádivas, dijo la presidenta Sheinbaum. Mira, pásame la gráfica de cómo crece la pensión adulto mayor. Se construye una nueva política social de bienestar, de derechos. Miren aquí, justo del 22 al 24. Prácticamente se duplica la pensión adulto mayor. De 3,850, pero en el 2022 a 6,000 pesos por persona. Y luego pásame el salario mínimo, que no la trae Ariadna ni Jesús, pero la tenemos por ahí. Del 22, 197 pesos, al 24, 260 pesos diarios. Vean el brinco. Muy interesante. Eso es por el bien de todos, primero los pobres. Esa es en esencia la transformación del país. Es lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estos programas sociales que se hizo esta mañana una evaluación. ¿Cuáles son algunas de las diferencias centrales entre esta línea, este paradigma que se establece ahora y más bien desde 2018 con los anteriores aplicados por gobiernos del siglo pasado? Bueno, en aquellos años la política de apoyo a programas sociales era asistencial, ahora es una política de derechos, es decir, ya no es una dádiva, es un derecho. Los pueblos indígenas fueron históricamente relegados y ahora existe un reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos y también a las poblaciones más marginadas. Se consideraba el respaldo del Estado mexicano como un beneficio, es decir, como algo, un regalo, pues así se veía, como un regalo, y ahora no. Ahora las personas son sujetas de derecho, no personas que se les miran como a las que se le tiene que regalar algo. Los programas sociales eran discrecionales, se entregaban a poblaciones en específico con el argumento de que así tenían que funcionar porque la universalidad de los programas implicaba desperdicio y de recursos, por supuesto, y ahora no. Ahora son universales. ¿Cuál es la diferencia? En los gobiernos neoliberales, esta entrega focalizada o supuestamente focalizada iba y se concentraba en organizaciones que supuestamente se encargaban de entregar estos recursos. Ahora no, ahora son entregados directamente. Las dádivas, así se le llamaban, dádivas estaban condicionadas a una respuesta o algún voto. Ahora no. Ahora se considera ya como un ingreso básico de los mexicanos. La entrega se daba en especie condicionada, es decir, pues se les decía, te voy a dar este vale para que tú vayas con esta empresa o este negocio y ahí lo cambies, y el dueño de ese negocio pues era un amigo, una persona cercana a los políticos en turno, y ahora no. Ahora son transferencias monetarias que son así, llegan directamente a la cuenta del banco de los beneficiarios. Se entregaban antes a través de organizaciones sociales y de líderes, y ahora es una entrega directa, sin intermediarios. Era una atención social con visión de mercado en los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales. Se trataba de crear economías pequeñas y pues eso, beneficiar, convertirlo en una mercancía, los derechos, y ahora no.
ahora se ve a la comunidad como sujetos de derechos constitucionales. Era antes la entrega en recursos en efectivo. Ahí estaba el dinero en efectivo que se entregaba a los líderes, no era para la gente, en realidad era para los líderes, y ahora se entregan los recursos en los programas sociales a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, por ejemplo, y finalmente lo que se buscaba en los gobiernos neoliberales era la desarticulación de la movilización social a partir de esto, la cooptación electorera con el uso de los recursos públicos, y ahora no, ahora se busca el empoderamiento de las comunidades como sujetos de derecho y como responsables de tomar decisiones propias. Son pues algunas de las diferencias entre los programas sociales del siglo pasado y los que se aplican en el México de estos años. Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Conversamos en El Acento, tu punto de referencia, con Isidro Cisneros. Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un enorme gusto compartir con tu amable audiencia estas reflexiones. El gusto es para nosotros, Isidro. ¿De qué conversamos este día? Bueno, en términos generales yo lo denominaría el problema de la construcción social de las ideas. Y en términos específicos, pues nos vamos a referir a la gran filósofa Hannah Arendt y una biografía intelectual que salió este año, que está haciendo, dejando mucho que muchos comentarios y reflexiones, porque ilumina aspectos de la vida de la filósofa alemana después convertida a la nacionalidad norteamericana, que eran pocos conocidos. Entonces, el libro justamente lleva por título Hannah Arendt, una biografía intelectual. Fue publicado en la ciudad de Barcelona por la casa editorial Anagrama este año del 2025. El autor es Thomas Meyer, profesor de filosofía en la Universidad de Múnich. Es considerado un experto en la obra de Hannah Arendt, además de ser mundialmente reconocido como su más importante biógrafo. Y entre paréntesis, recordar que en mi Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano recientemente comentamos aquí un libro del profesor Thomas Meyer, que fue Hannah Arendt sobre Palestina, también publicado en este 2025. Pues bien, Alberto, este libro incorpora documentación nueva o hasta ahora poco usada, así como nuevos ángulos y la fusión entre vida personal, exilios, compromiso judío y su producción filosófica e intelectual. Hannah Arendt, como se sabe, fue una pensadora incómoda, judía en la Alemania nazi. Trabajó con el movimiento sionista antes de la creación del Estado de Israel. La detuvieron brevemente y huyó hacia Estados Unidos. Cuando se iba a crear Israel, manifestó su desconfianza en un Estado basado en una identidad étnica o religiosa, aunque fuera la suya, y después, en la posguerra, definió el totalitarismo poniendo en paralelo el nazismo y el estalinismo, una idea no apta para ganar amigos, por lo menos en la izquierda de ese momento. También cubrió el juicio del nazi Adolf Eichmann en Jerusalén y escribió crónicas por la que mucha gente sostuvo que era una judía con autoodio, y en ese contexto creó la idea de la banalidad del mal, una idea compleja y arriesgada. No solo son monstruos necesariamente los que hacen el mal, decía, pueden ser también personas comunes y tal vez demasiado obedientes. Agregaba que sin reflexión cualquiera puede cometer atrocidades. No era y no es una pensadora fácil. Y en este contexto el autor Thomas Meyer propone ver a Hannah Arendt no solo como una filósofa política o teórica del totalitarismo, sino como alguien cuya vida personal, cuyas experiencias concretas de exilio, su compromiso humano, su contexto judío, sus amistades, sus amores, sus emociones, lecturas, dilemas morales y otros aspectos influyeron de manera decisiva en la formación de su pensamiento.
El autor no separa la vida y la obra, sino que más bien las entrelaza profundamente. Se trata de una biografía intelectual, esto es, no solo describir hechos biográficos, sino mostrar cómo los momentos biográficos configuraron los contextos, los conceptos y las teorías sobre el totalitarismo, la condición humana, la responsabilidad, la acción política y la banalidad del mal, entre muchos otros temas que desarrolló la filósofa. Un elemento clave es que el autor aporta nueva documentación que permite matizar o corregir algunas ideas anteriores sobre Hannah Arendt. De esta manera, el autor explora los orígenes familiares, culturales e intelectuales que marcaron a la teórica de la política desde su infancia hasta su juventud, mostrando cómo sus primeras influencias filosóficas y literarias prepararon el terreno para su posterior vida intelectual. Arendt dedica su primera gran investigación a Rahel Varnhagen, una mujer judía berlinesa del siglo XIX, conocida por su salón literario y sus cartas, y encuentra en ella una figura de transición entre el judaísmo ilustrado y la sociedad burguesa alemana. Su dilema de asimilación, identidad y exclusión se convierte en espejo y prefiguración de la propia existencia de Arendt. Posteriormente, el contacto con la tradición filosófica alemana y especialmente Kant, la hermenéutica y la fenomenología prepara a Arendt para su encuentro decisivo con Martin Heidegger y Karl Jaspers en la universidad. El autor resalta que, aunque la familia buscaba integrarse plenamente en la vida alemana, su condición judía siempre suponía un límite social. Y este sentimiento de extranjería en casa sería decisivo en Arendt, quien desde muy joven comprendió que la pertenencia podía volverse precaria y que la política define quién cuenta como miembro de una comunidad. Este descubrimiento temprano alimentará su posterior interés en las nociones de ciudadanía, exclusión y minoría. El autor también aborda los años cruciales de Arendt en París, 1933-1941, que fue un periodo de exilio forzado tras la llegada del nazismo a Alemania. París se convierte en un espacio de tránsito, pero también de aprendizaje. La ciudad le permite conocer a intelectuales exiliados como Walter Benjamin y Gershom Scholem, quienes influyen de manera decisiva en su forma de concebir la historia, la memoria y la comunidad. No obstante, la vida parisina está marcada por la amenaza constante de detención y deportación. La observación de las persecuciones nazis será la base para sus análisis sobre el totalitarismo, el antisemitismo y de la figura del apátrida. Ante el aumento de la persecución, Arendt logra emigrar a Nueva York en 1941 y aquí decide investigar las raíces del nazismo y del estalinismo, articulando historia, filosofía y política. Y finalmente, Alberto, el autor Meyer, introduce la idea de que Arendt opera en tres dimensiones simultáneas. En primer lugar, en una dimensión intelectual representada por su firme formación filosófica y su capacidad analítica. En segundo lugar, una dimensión ética y política representada por su compromiso con la acción, la responsabilidad y la ciudadanía. Y en tercer lugar, una dimensión mediática y profesional representada por su gran capacidad de comunicar ideas complejas a un público en general a través de artículos, conferencia y prensa. La intersección triádica de estas dimensiones hace de Hannah Arendt una intelectual pública, crítica y contemporánea capaz de influir en el debate social y político más allá de la academia, Alberto. Isidro, ¿tú crees que ahora se puede utilizar este concepto brutal, lo quiero yo definir de esta manera, de la banalidad del mal para definir parte de lo que vivimos actualmente? Yo digo que sí, Alberto, porque la historia de la humanidad, me parece a mí, es la historia de la inhumanidad, de la violencia, la guerra y formas muy concretas de construcción del enemigo político.
miremos a lo que pasa en Medio Oriente. Allí hay un genocidio y la gente pues ya no habla de él. Entonces el mal funciona como una banalidad social, porque hay noticias, para quien las quiera ver, por ejemplo, de cómo los soldados israelíes se entretuvieron por lo menos durante la última fase del conflicto, pues disparándole a los niños. Si eso no es banalidad del mal, no entiendo qué es, o limitarles en su alimentación, provocar una escasez artificial, destruir toda la ciudad de Gaza, intentar invadir a través de unos colonos agresivos pues la ciudad de Cisjordania. Bueno, todo eso no tiene solamente una motivación política o económica, sabiendo que los territorios palestinos son ricos en minerales y en otros recursos naturales, sino que es más bien una cuestión de tipo político y humano. Y Hannah Arendt es muy importante en este campo porque ella vivió muchos años como apátrida. Hitler le quitó la nacionalidad alemana, en tanto ella encontraba un país que la pudiera acoger, pues no tenía un pasaporte, y ahí es donde ella reflexiona sobre la humanidad y la deshumanización. Entonces concluye que Hitler pudo masacrar a 6 millones de judíos, homosexuales, gitanos y otras categorías sociales en los campos de exterminio de Polonia, justamente porque los redujo a una condición inferior al humano, que es lo que está pasando también en estos momentos en el Medio Oriente, donde pues los palestinos son considerados menos que humanos. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso de deshumanización que se relaciona directamente con la banalidad del mal, desde mi punto de vista, Alberto. Que yo comparto, Isidro Cisneros. Muchas gracias por esta reflexión y por recordarnos justamente la raíz de nosotros, los seres humanos, también en este aspecto. Que tengas una buena tarde, Isidro. Te agradezco, deseándote buen fin de semana y a tu amable audiencia también. Hasta pronto, Isidro. Pronto, chao. Chao, es Isidro Cisneros con esta recordatorio contundente de la tesis central de Hannah Arendt, la banalidad del mal, que cobró forma cuando atestiguó, cubrió, estuvo presente en el juicio de Adolf Eichmann, quien fue el responsable, uno de los responsables del Holocausto, y quien se presentaba como un simple burócrata que obedecía órdenes. De hecho, eso era un personaje que no tenía mayor trascendencia más allá de que cumplir un horario. Era muy buen organizador, y por eso es que pues lo contrataron las élites del partido nazi y le ordenaron que estableciera algo para terminar con ese proceso que había iniciado Adolf Hitler, que era exterminar a los judíos, y Adolf Eichmann es el responsable de la llamada solución final, que empezó con la organización de grandes camiones de transporte que se movieron por toda Alemania, pero también particularmente sobre Polonia, y que tenían el escape de estos camiones de diésel, del más sucio diésel, conectados al interior de la caja donde iban cientos de personas judías, quienes eran eliminadas de esta forma. Y como se dieron cuenta de que esto no les funcionaba, para terminar ya en su llamada solución final con todos los judíos que había en Europa, decidieron aplicar otros métodos, y fue ahí donde nacieron las cámaras de gas en los campos de concentración como Auschwitz o como Treblinka. Y curiosamente, Adolf Eichmann, junto con toda la cúpula nazi, no quisieron ensangrentar el suelo alemán, al que consideraban sagrado, y establecieron prácticamente todo, ¿no? De hecho, todos los campos de concentración fuera de territorio alemán, y casi la mayoría se establecieron en Polonia. Y en el juicio de Adolf Eichmann, él se presentaba como un simple funcionario que solamente llevaba cuentas, que él no sabía de muertes, que simplemente manejaba números. Y de ahí es que nace este concepto de la banalidad del mal, donde señala Hannah Arendt que los actos más atroces de los seres humanos pueden ser cometidos por personas ordinarias que actúan sin reflexión, sin un sentido moral
simplemente siguiendo órdenes según ellos o reglas en un sistema más amplio que permite la desnudez de seres humanos que son capaces de estas atrocidades. Y como bien comentaba Isidro Cisneros, los soldados que han cometido las mayores atrocidades en contra de niñas y niños palestinos en Gaza operan también así, como algo ajeno a la moral, simplemente como un acto reflejo, el castigar, sancionar, torturar, asesinar, matar de hambre a partir de la estadística a otros seres humanos. La banalidad del mal tan presente en estos tiempos. Pero no todo es así, porque hay y hubo también que se concretó esperanza. En 2006 hubo un movimiento político que se basó en la sonrisa, en la solidaridad, en el abrazo, en la esperanza, y que se encontró con una muestra de irracionalidad, de ausencia por completa digamos, de humanidad también, porque eso también lo podemos reflejar en esta manera de escrúpulos, era la palabra que yo buscaba, y decidió cometer un fraude electoral en México, y para legitimar ese fraude, personajes que se pueden parecer a algunos de los que hemos hablado, decidieron irse por la ruta de la banalidad del mal. No todo es así, siempre hay un espacio de esperanza que en 2006 se recorrió el país con esta canción y que ahora, hace un ratito le contábamos, ha dado resultados. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Sigue usted en el acento, tu punto de referencia, nuestras vías de contacto, WhatsApp 5566-312427, 5566-312427, en X y en Threads, en hilos, @Imer_Noticias, y en Instagram y Facebook nos encuentra como Imer Noticias. Seguimos. Hoy nueva sentencia de la Corte Interamericana contra México. Este mediodía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció una nueva sentencia en contra del Estado mexicano, esta vez en el caso de la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001. ¿De qué se trata? Patricia Ramírez, buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Un saludo a la audiencia. Así es, informando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano es responsable por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y por la falta de protección a su madre Norma como defensora. Al emitir la sentencia, García Andrade y otros versus México, que aborda la desaparición, tortura y feminicidio de la joven de 17 años, ocurridos en 2001 en Ciudad Juárez, la Corte sentenció que México deberá responsabilizarse y emprender medidas de reparación integral que incluyen la reapertura de investigaciones penales por el caso. Así lo expresó la jueza presidenta Nancy Hernández López este viernes durante el acto de notificación de la sentencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de México por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a no ser sometida a tortura, a la libertad personal, a la protección de la niñez, a la igualdad y al derecho a vivir libre de violencia a raíz de la desaparición, violación y posterior feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una joven madre que trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez. El tribunal también determinó que el Estado mexicano es responsable de la violación a los derechos de la niñez de Jade y José Caleb García Andrade, hijos de Lilia. Además de la reapertura de las investigaciones, también se ordenó la integración de las madres buscadoras a los mecanismos de protección. Así lo explicó la jueza presidenta. El Estado integrará expresamente los conceptos de madres buscadoras, persona buscadora y madre de víctima de feminicidio en la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Asimismo, velará porque estas personas puedan beneficiarse del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en los términos establecidos en el párrafo 276 de la presente sentencia. Finalmente, la Corte dijo que supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el caso una vez que México haya realizado lo dispuesto en lo escrito. Esto sería mi reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Patricia Ramírez. Gracias, Alberto. Un saludo. Un saludo también para ti. Es este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido esta sentencia el día de hoy y que hace responsable al Estado mexicano de la reparación por la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade. Ocurrió en 2001. Ciudad Juárez vivía todavía en aquel año, pues los resabios, lo quiero poner de esta manera, de una oleada de desaparición y asesinatos seriales de jóvenes, de mujeres, de adolescentes, de mujeres jóvenes, que fueron a partir de 1992 más o menos y hasta esa época, que fueron una actuación sistemática que ocurrió y que dejó decenas de víctimas. Algunos de estos casos pues llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está la sentencia por el campo algodonero, por ejemplo, que era un lugar en donde encontraron los restos de varias de estas jovencitas, de esas mujeres, y que formaron parte de algo que todavía no está aclarado por completo. Las investigaciones oficiales de las autoridades en ese entonces pues se limitaban a decir que se trató de un caso pues de violencia intrafamiliar. En otros casos casi fue la norma, revictimizaron a las víctimas, las responsabilizaron de su propia muerte y no se llegó al fondo del asunto. Las evidencias que se encontraron hasta ese momento hablaban de la participación inclusive pues de personas vinculadas, cercanas a grupos empresariales muy, muy poderosos de aquella zona, que recibieron la protección de su dinero, por supuesto, pero también de las autoridades en turno en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este caso ha encontrado esta salida. Llegó el asunto del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esta sentencia de la cual hemos dado cuenta en El Acento, tu punto de referencia. Vamos a seguir en el tema. En la medida que tengamos más información, se la presentaremos en tiempo real. México en mejor posición para revisar TEMEC, dice Sheinbaum. Cambiamos radicalmente de tema, de asunto. La presidenta Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, habló sobre la relación con Estados Unidos y Canadá, particularmente en la revisión del tratado comercial que existe desde 1994 y que ahora se llama TEMEC. También habló, a pregunta de compañeros periodistas, sobre esta decisión de establecer aranceles a las importaciones provenientes de países con los cuales no hay un acuerdo comercial. La presidenta de la República informó que existe ya acercamiento
de parte de algunos gobiernos como India, China y Corea del Sur para llegar a algún acuerdo sobre estos aranceles que están ya en plena vigencia. Vamos a escuchar. La Secretaría de Economía tiene distintos esquemas en donde puede poner distintos esquemas que tiene la ley para poder reducir estos impuestos o poner tiempos, en fin, otras consideraciones. Todo dentro del marco de la ley. No hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para ver bajo qué condiciones. En el caso de los medicamentos, ahí no hay impuestos, aunque nosotros sí queremos aumentar la producción de medicamentos en México, que es parte de otras acciones que estamos haciendo. Con esos países que menciona China y especialmente Corea del Sur, ¿se buscaría un tratado o un acuerdo comercial? Porque es diferente uno y otro. Pues no sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno. Lo que buscamos pues siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos, que le llamamos el Plan México. Dentro de esta revisión del TEMEC, el gobierno de Estados Unidos ha planteado que existen al menos 54 barreras no arancelarias, como se conoce, algunas circunstancias muy específicas que no tienen que ver con dumping, es decir, con algún subsidio irregular, ni tampoco con alguna algún tema vinculado con las leyes, sino que se trata de circunstancias muy específicas que hacen más difícil el comercio en ciertos productos muy específicos. Les llaman barreras no arancelarias. Y que el Estados Unidos tiene una lista de 54 de estos bloqueos, vamos a decirle de esta manera, de estos problemas. Estos ya han sido revisados por las delegaciones de ambos países, México y Estados Unidos, y hay avances. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Lo he mencionado varias veces, incluso aquí el secretario de Economía lo ha dicho. Ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado, que van desde temas complejos como algunos temas que ellos consideran en relación a la producción de energía eléctrica, por ejemplo, hasta la situación de la empresa Calica, otros menores. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en todos. Se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios. Y lo mejor para México, se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos, pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más. Entonces se ha avanzado prácticamente en todos los puntos, en los 54. No prácticamente, se avanzó en los 54. Y eso pues nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado. Repito, es muy interesante, lo han retomado poco los medios, valdría la pena. Lo que declaró el embajador Greer relacionado con el tratado comercial, el TEMEC. Entonces, somos muy positivos, soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, la verdad. Hemos estado trabajando mucho y sobre todo optimista porque el pueblo de México siempre nos saca adelante. Y ya que hablamos de economía, el Banco de México redujo la tasa de interés interbancaria, la ubicó en un nivel de 7%. Esta tasa de interés es clave porque marca justo la actividad, sobre todo entre los bancos, para fijar, por ejemplo, los créditos. Es como el punto de partida para asignar el costo que le va a cobrar o el que le va a cobrar a usted la asignación de un crédito hipotecario, de automóviles, etcétera. ¿Esto por qué se estableció de esta manera? Una de las razones, de acuerdo con la información del Banco de México, es porque la inflación, inclusive en estos tiempos de mayor consumo, está controlada. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Ayer el Banco de México disminuyó todavía más la tasa, qué bueno, porque eso ayuda a la inversión. Ha hecho muy buen trabajo, la verdad, el Banco de México, con su gobernadora, se llama al frente, Victoria. Fueron cautos de si el año que entra van a seguir bajando, pues porque están esperando a ver el tema de la inflación, pero si vemos la inflación, aunque tuvo un ligero aumento en el último mes, pues en realidad es menor que la que había. Pero en realidad está controlada la inflación. Por eso esta idea de que si aumentan los salarios, aumenta la inflación es falsa. Por supuesto que siempre hay que estar midiendo. Y queremos, por supuesto, que aumente la inversión para tener también crecimiento económico, pero que haya distribución de la riqueza. Porque si no el crecimiento, pues se queda en unos cuantos. Reitera México su postura ante crisis en Venezuela.
es otro de los temas. Venezuela tiene el asedio de Estados Unidos, que bajo el gobierno de Donald Trump pues sigue con las amenazas. Hay bloqueos a la venta de petróleo. Hay también acciones encubiertas, pues no ni tan encubiertas, porque el gobierno del Pentágono y la CIA determinaron que van a hacer operaciones de desestabilización dentro del territorio venezolano. Y bueno, la crisis sube de tono a pesar de pues de la amenaza de que esto pudiera desencadenar mayores problemas para Estados Unidos. Ya hubo un pronunciamiento de China, Rusia, Colombia y Brasil para integrar un bloque de mediación que termine con esta crisis. La presidenta Sheinbaum habló sobre este tema a pregunta de un compañero periodista que le pidió su balance sobre este bloque de apoyo a Venezuela. Y esto respondió. En otro tema, Presidenta, ayer se pronunciaron los presidentes de Rusia, de China, de Colombia, de Brasil por un frente para llevar a la paz con el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y calificarían de un error gravísimo si Estados Unidos atacara a Venezuela. ¿Usted está ya en ese frente con todos estos países? En contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución. También le preguntaron a la presidenta Sheinbaum de nuevo su balance sobre la posición de María Corina Machado. Le preguntaron pues qué significaba el hecho de que se le hubiera entregado esta distinción de Premio Nobel de la Paz a una mujer. Y esto respondió la presidenta. Obviamente todos estoy de acuerdo en que las mujeres avancemos, pero también hay otras consideraciones. Por ejemplo, en la elección del 24, pues éramos 2 mujeres las que competíamos, más un hombre. Pues hay diferencias, ¿no? Políticas, de visión, pero éramos 2 mujeres. Cuando Josefina Vázquez Mota fue candidata del PAN a la presidencia de la República, pues yo no voté por Josefina. ¿Qué año fue eso? 2012, ¿verdad? 2012. Voté por el licenciado López Obrador. Digan, ¿no debería de haber votado por una mujer? Pues no. Claro que qué bueno que haya mujeres en más espacios y siempre vamos a impulsarlo. Pero hay otras consideraciones también. Bueno, cuando doña Rosario Ibarra de Piedra fue candidata, y miren que la admiraba muchísimo yo, pues yo decidí votar por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por consideraciones políticas también. Entonces, no todo es género. También hay consideraciones. Por eso dije, tampoco quiero entrar en mucho debate. Por eso dije, sin comentarios. Pero donde sí hubo comentarios, y bien muchos, como dicen en mi tierra, fue en Washington, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció una muy larga conferencia de prensa, la última de este 2025, y entre los temas que abordó fue, por supuesto, Venezuela, aunque también México. Luis Camarillo nos tiene el reporte. Luego de que Donald Trump lleva meses prometiendo que pronto atacará a Venezuela, este viernes durante su rueda de prensa de cierre de año, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, evitó pronunciarse al respecto. El funcionario federal estadounidense evitó responder a las preguntas sobre si la administración de Trump busca sacar al presidente Nicolás Maduro del poder en el país sudamericano. Al calificar como un régimen a la administración de Maduro, Rubio afirmó que la estrategia principal de Washington es proteger los intereses de Estados Unidos. Secretario Rubio, usted lleva años denunciando el régimen de Nicolás Maduro y estuvo, entiendo, hace poco en una conversación telefónica donde hablaron el presidente Trump y Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle cómo sintió a Nicolás Maduro en esa conversación, usted que lo conoce desde hace años, pues su comportamiento, si siente que está acorralado como reportan los medios, si está abierto a irse a otro país a cambio de un indulto, si ustedes estarían pensando en reunirse con él. ¿Cómo fue esa conversación? O sea, ¿qué nos puede contar de el efecto que está teniendo sobre la persona? Yo no voy a comentar sobre ninguna conversación del presidente Trump con cualquiera del mundo, si existió o no existió. Yo no voy a comentar sobre eso. Voy a repetir lo que he dicho. Esto se trata de algo muy simple. Esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos. Y hay una amenaza regional que existe, y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación. Para empezar, que es un régimen ilegítimo. Segundo, que es un régimen que no coopera, es antiamericano en todos sus pronunciamientos y actuaciones. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales.
incluso ellos mismos lo son. Entonces es difícil llegar a un acuerdo con terroristas que están abiertamente cooperando con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Encima de eso no voy a especular más. Pero va a haber guerra, secretario, porque ahorita en Colombia todo el mundo se está levantando, en Venezuela, con la posibilidad de que haya una guerra entre Estados Unidos y Colombia. Nosotros estamos protegiendo el interés nacional de Estados Unidos y yo creo que, en fin, ese es nuestro derecho. Sobre la cooperación de los países de Latinoamérica con Estados Unidos, Marco Rubio destacó que la cooperación de México con Washington se ha incrementado a un nivel histórico. Al referirse a la cooperación de los países latinoamericanos con la administración Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que el gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Al arremeter en contra del gobierno de Venezuela por su supuesta falta de cooperación, Rubio dijo que en 2026 habrá más gobiernos dispuestos a cooperar con Washington. La amenaza más importante que existe en la región es estos grupos terroristas criminales. Es la amenaza que enfrenta a Colombia, la amenaza que enfrenta el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región. Entonces tenemos gobiernos que cooperan en nuestros esfuerzos en contra de eso. Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, la República Dominicana. No dejo a nadie fuera, pero son muchos que cooperan. Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero encima de eso tenemos, al nivel institucional, tenemos muy buenas relaciones y con México. El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etc. Así que Estados Unidos lo que simplemente está buscando es la seguridad del hemisferio. Sobre el caso de Colombia, Marco Rubio afirmó que pese a considerar inestable al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones, Estados Unidos mantendrá intacta su relación estratégica con ese país, ya que dijo, Petro va de salida. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y uno de los efectos de esta crisis entre Venezuela y Estados Unidos es la decisión de mover uno de los encuentros más icónicos en el deporte internacional, la Serie del Caribe 2026, que tradicionalmente se realiza en Venezuela, ahora va a ser en México. Irma Cuevas, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte nuevamente a los amigos del Acento de Imer Noticias. Sí, cada año, hay una sede diferente para la Serie del Caribe. Para 2026 ya estaba elegida Caracas, Venezuela, y de hecho la Liga Venezolana de Béisbol había anunciado que todo estaba perfecto, iban a ser 3 escenarios, 3 estadios, obviamente, para tener la mejor posibilidad de ver a los países y demás, pero a principios de esta semana, 3 equipos miembros, que son México, Puerto Rico y República Dominicana, tomaron la decisión de no asistir a Venezuela 2026. Esto ellos argumentaban por situaciones de la tensión geopolítica que se está viviendo, situaciones ajenas al mundo deportivo, y se puso en riesgo la organización de la Serie del Caribe en Venezuela. Inmediatamente la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe pues comenzó a ver qué era lo que podía hacer, si se le dejaba la sede a Venezuela aunque no estuvieran 3 equipos o si movían la sede. Y es así como la Liga Mexicana del Pacífico, que está integrada por 10 equipos, levantó la mano y dijo, bueno, México, podemos organizarlo, podemos ser la sede, y lo aceptaron. Así que el Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco, que Zapopan, está en la zona metropolitana de Guadalajara, va a ser la sede de la Serie del Caribe 2026. Y así lo explicó Salvador Escobar, el presidente ejecutivo de la Liga del Pacífico. Lo escuchamos. No fue una decisión fácil el cambio, y por supuesto que hay una posición muy firme también de nuestros hermanos venezolanos. El cambio no es fácil cuando ya además queda tan poco tiempo, pero nosotros nos quedamos abiertos con la invitación. De hecho, lo platicamos internamente, que una vez que se deposita esa confianza y gracias al trabajo de la Confederación es que decidimos que fuera México, pero México es un país hermano de todos, ¿no? Entonces aquí las puertas van a estar abiertas. Por supuesto, insisto que el proceso no está siendo fácil para Caracas, pero hay buena comunicación, y si hubiera ese interés de participar, por supuesto que Guadalajara va a estar abierto a que así suceda en el calendario del torneo.
Y esto es porque al momento el equipo de Venezuela no ha aceptado venir a jugar a México, no ha confirmado su participación. Será entonces con 5 equipos los que esté jugándose el torneo. Y por primera ocasión habrá 2 equipos de México. Así lo explicó Luis Alberto González, el director general de los Charros de Jalisco. La Serie del Caribe va a ser aquí en Guadalajara, en el Estadio Panamericano de los Charros, del día 1 al día 7 de febrero del 2026. En esta Serie del Caribe vamos a contar con 5 equipos. Los equipos van a ser República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, México A y México B. Vamos a tener por primera vez 2 equipos mexicanos representados en la Serie del Caribe. Hay que recordar que, el equipo mexicano es el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico que actualmente se está jugando. Y en ese caso, México A sería el campeón, México B sería el subcampeón que estarían representando a nuestro país. Pero ahora, ¿qué pasa si Venezuela acepta participar? Bueno, si esto sucede, uno de los equipos mexicanos quedaría fuera del torneo. Escuchamos nuevamente a Luis Alberto González. Si Venezuela hubiera aceptado venir y dejó todavía la posibilidad de si reconsiderara y asistiera a Venezuela, ellos tienen prioridad. Aceptaríamos que viniera a Venezuela y que fuéramos los 4 países oficiales que conformamos la Confederación del Caribe y Panamá como el 5º invitado. Eso dejaría fuera al segundo equipo mexicano. Sin embargo, al día de hoy, la realidad es de que Venezuela no está aceptando venir. Y además va a ser un reto para la organización mexicana porque estamos a solo 40 días para que se realice el torneo. Es decir, hay que tener lista toda la logística, el estadio está en condiciones para recibir ya el torneo, pero además, no es la primera vez que Venezuela pierde una sede, ya le había sucedido en 2019 cuando Panamá se hizo cargo, y para el caso de México, ya ha tenido muchas oportunidades de hacer sede. Guadalajara va a ser la segunda ocasión que será sede, y además el próximo año, en 2026, en 2027, Hermosillo ya era designada para recibir la Serie del Caribe. Es decir, México va a ser anfitrión de forma consecutiva durante 2026 y 2027. Escuchamos a Salvador Escobar de la Liga del Pacífico. Es una gran oportunidad y coincido, una gran oportunidad para seguir demostrando que seguimos siendo potencia en la organización de deportes, seguimos siendo potencia en la organización de eventos deportivos y por supuesto que cualquiera de las ciudades no solo están apoyando, nuestros presidentes están volcados ahora, no lo teníamos y ahora queremos que sea una de las mejores series del Caribe de la historia, si no es que la mejor serie del Caribe de la historia. Y además vamos a poner el reto porque el siguiente año nos toca también en México. Sí, así, en 17 ocasiones México ha organizado la Serie del Caribe, en Hermosillo en 6 ocasiones, Mazatlán 6 ocasiones, Culiacán 2 ocasiones, Mexicali 2 ocasiones, Guadalajara ya lo fue en 2018 y ahora será en 2026. Y la duda, Alberto, es, ¿llegará a Venezuela o serán 2 equipos mexicanos por primera ocasión en este torneo, que es uno de los más importantes del béisbol a nivel internacional? ¿Cómo ves? Pues habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días, porque esta crisis pues sí está complicada. México no tiene ningún problema con otorgar visas a el equipo venezolano, pero no adelantemos vísperas, mejor veamos qué es lo que sucede. Muchas gracias, Irma Cuevas. Muchas gracias, Alberto, que tengan buen fin de semana. Hasta pronto, que tengas buen fin de semana también, hasta luego. Y sí, pues sí, una de las consecuencias de esta crisis se tuvo que mover la Serie del Caribe 2026 que iba a llevarse a cabo en Caracas, Venezuela, a Zapopan, Jalisco. Pues sí, México tiene este beneficio con todos los bemoles, pero bueno, por lo pronto el béisbol pues no se va a interrumpir. Y mire, lo que tampoco se interrumpe son las presiones de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro hace unos minutos impuso nuevas sanciones a familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Le tendremos la información más detallada en la medida que se presente. Y esta mañana se informaron resultados del programa de rehabilitación urbana en la costera Miguel Alemán en Acapulco, Guerrero. Parte del programa Acapulco se transforma contigo, perdone usted, Acapulco se transforma contigo, después de los fenómenos meteorológicos que afectaron ese balneario turístico. Vamos a escuchar.
En movilidad segura, Presidenta, informarle que se renovaron 2.700 metros cuadrados de concreto hidráulico, se renovaron 13.000 metros cuadrados de banquetas que se encontraban en mal estado y que han sido adecuadas para que personas con discapacidad, adultos mayores y todo tipo de personas con movilidad limitada puedan caminarlas libremente. Es Sebastián Ramírez, el director de Fonatura, quien escuchábamos en estos detalles sobre lo que se hizo en Acapulco, Guerrero. La zona costera pues ha cambiado su cariz. Antes era muy automovilística, era para eso, y ahora es eminentemente peatonal. La presidenta Sheinbaum dijo que la inversión que se destinará para terminar la rehabilitación de Acapulco es de 7,500 millones de pesos. Y de Acapulco regresamos a Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó 3 desarrollos habitacionales. ¿De qué se trata? Guadalupe Franco, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Este viernes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó la entrega simultánea de 309 departamentos de 3 desarrollos habitacionales en las alcaldías Álvaro Obregón, Iztacalco y Azcapotzalco, desde la calle Nextengo, número 73 en Azcapotzalco, donde entregó 240 departamentos de 65 metros cuadrados cada uno. La jefa de gobierno dijo que con estas acciones se logró beneficiar a 1,200 personas, entre ellas trabajadores sindicalizados del metro. Así lo dijo. Que no solo estamos entregando este conjunto habitacional, sino además otros 2 más. Así que en total tenemos 309 viviendas que estamos entregando el día de hoy, para beneficiar a más de 1,200 personas que van a habitar a partir de hoy sus viviendas, y con un recurso de 324 millones para el conjunto de estos 3 espacios de vivienda dignos nuevos. La jefa de gobierno se comprometió a mantener su política de vivienda y así garantizar este derecho y avanzar en reducir las desigualdades, otorgando espacios céntricos con servicios y conectividad, además sin problemas geológicos. Esto al reiterar que durante este año se duplicó el presupuesto destinado a vivienda y para el término de su administración se tiene proyectado entregar 200,000 acciones de vivienda. Tan solo en este año se rompió el récord en la entrega de vivienda al sumar 5,000 hogares entregados, destacó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz. Así lo dijo. Estamos cerrando el año con cerca de 5,000 entregas de vivienda nueva terminada. Estamos más que cualquier año de los que se tenga memoria. Ya han sido entregados, jefa de gobierno, más de 20,000 créditos de mejoramiento de vivienda, una cifra récord, 6,000 créditos más que el año pasado, que hemos recuperado 1,000 millones de pesos más de lo que se tenía proyectado en cuanto a recuperación del crédito. Por último, se informó que para 2026 se duplicará el presupuesto destinado a la vivienda social y con ello avanzar en el objetivo de garantizar este derecho a la población capitalina, principalmente aquella que ha sido desplazada de diversos puntos de la capital del país. Alberto Auditorio, mi reporte. Muchas gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco. Por cierto que también en la Mañanera del Pueblo se informó que el tramo completo del tren Toluca Observatorio se va a inaugurar en enero, según informó la presidenta Sheinbaum. Aún está en pruebas, pero la obra va muy adelantada y va a estar lista para el mes de enero, y también el de la conexión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la estación de Buenavista en Ciudad de México. También se espera que en el primer trimestre del próximo año quede lista para el Mundial de Fútbol que se va a inaugurar en México, en Ciudad de México, en junio del próximo año. Y ya rápidamente, en este último par de minutos que tenemos del Acento Tu Punto de Referencia, le comento que este viernes vence el plazo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgue una cantidad importante, miles de documentos e imágenes sobre el caso del delincuente, del depredador sexual Jeffrey Epstein. Esto después de la ley de transparencia aprobada en noviembre por el Congreso y que obliga la desclasificación de los archivos. Los representantes demócratas mantienen esta difusión de fotografías que vinculan a Epstein con personalidades como Donald Trump, que es el principal involucrado, Bill Gates y otros como Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos. Los obstáculos hasta ahora es divulgar la información con la protección debida a la identidad de
las víctimas. Jeffrey Epstein, el mayor depredador sexual de los últimos tiempos en Estados Unidos, supuestamente se suicidó hace algunos meses, el año pasado, según entiendo. Donald Trump, pues no habló sobre este tema en una conferencia de prensa que ofreció este mediodía en la Casa Blanca a las 12 del día, a la 1 de la tarde, tiempo de Washington, las 12 de nuestro país, del tiempo del centro de México. Fue para anunciar acuerdos con empresas farmacéuticas, no quiso hablar sobre este tema. Y finalmente, Estados Unidos impuso sanciones a 2 jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya que llevaron casos donde señalan a Israel como un estado genocida, y concretamente al primer ministro Benjamin Netanyahu. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que los jueces que establecieron estas sanciones han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reaccionó, dijo que estas sanciones de Estados Unidos son una nueva intensificación de las represalias contra instituciones internacionales, y la Corte de La Haya rechazó enérgicamente la determinación de Estados Unidos, a la que llama un ataque flagrante a su independencia y opera la Corte de La Haya conforme al mandato que le dieron los Estados miembros de Naciones Unidas. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos hasta este punto esta semana. A las 6 de la tarde, CPR Informa, tu punto de referencia. Y el lunes, Entre Líneas, tu punto de referencia, esta vez con Patti Betaza. Descanse, nos quedamos con esta que es la canción más escuchada en estos días. Esta semana la canción que más se escuchó en todas partes es esta, que tiene ya 41 años de existencia. Descanse, hasta el lunes. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.